Y pues esto lo que va a hacer es ordenar a razón del peso los, las etiquetas, ¿ok? Entonces pues tenemos primeramente que no tenemos símbolo previo y tenemos el peso 0, ¿ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a visitar los nodos adyacentes al nodo A. Por ejemplo, tenemos al B y al F. Pero a su vez vamos a eliminar del tope de la Priority Queue la etiqueta actual. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es con el borrador quitar esto, ¿ok? Pero a su vez vamos a guardar en una auxiliar el peso, ¿no? Y el peso que tenía esa etiqueta era de 0. Ok, entonces sigamos. Ahora lo que tenemos que hacer es obtener las siguientes etiquetas de los nodos adyacentes. En este caso, para el nodo B, tenemos que el nodo previo era el nodo A y sumando 3 más 0 nos da un nuevo peso o una nueva distancia que es de 3. Ok, y eso es para B. Y ahora veamos para F que tenemos. Para F tenemos que el nodo previo es el A y el peso actual es 0 más 7, en este caso es 7. Ok, entonces en la Priority Queue vamos a almacenarlos. ¿Cómo? De menor a mayor. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a poner aquí A y 3 y A y 7. Esto debido a que la Priority Queue Minhead primero pone el menor en términos de peso, en este caso. Ok, ahora lo que vamos a hacer es lo que hicimos en el paso anterior. Vamos a quitar el tope de la Priority Queue, que es este, pero a su vez vamos a guardar el peso, ¿ok? Bueno, el peso y el nodo, pero bueno, eso no es tan necesario. Lo tenemos ya aquí, ¿no? Lo podemos ver así. Ok, entonces como esta etiqueta era el tope de la Priority Queue, lo que vamos a hacer es analizar sus nodos adyacentes. Entonces tenemos al nodo C, tenemos al nodo C y al nodo G. Entonces lo que vamos a hacer es el mismo proceso. Tenemos aquí la etiqueta con B, porque llegamos de B, y tenemos que sumar este peso al peso que teníamos anteriormente, al peso 3. Entonces nos da un total de 8. Ok, entonces para el otro tenemos la siguiente etiqueta, tenemos B y tenemos 5, porque tenemos 3 más 2. Ok, entonces eso sería todo por parte de la etiqueta A,3. Y ahora lo que debemos de hacer es agregar las etiquetas resultantes a la Priority Queue. Y bueno, eso nos da como resultado esto, ¿no? Primero tenemos B,5 y siguiente tenemos B,8. Ok, entonces lo que vamos a hacer a continuación es borrar otra vez el tope de la Priority Queue y pues vamos a guardar lo que tenemos en el peso, ¿no? Y eso que tenemos es... caray, se me olvidó. Era 5, ¿ah? Va, 5. Entonces lo que vamos a hacer es que a partir de este nodo, el nodo G, vamos a expandirnos a los nodos adyacentes. Entonces nos expandimos a C y nos expandimos a F. Entonces hacemos lo siguiente otra vez. Entonces, al peso auxiliar que tenemos aquí, le vamos a sumar el peso o el valor que tengamos en esta arista. Entonces, nuestra siguiente etiqueta es la de G, coma, G, 6. ¿Ok? Ok. Pero como vemos, aquí tenemos dos etiquetas en el mismo nodo.
pero pues eso no es posible, ¿verdad? Lo que buscamos es el menor camino posible. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar esto de aquí y pues bueno, lo tenemos en la priority queue, pero en algún momento esto se eliminará, así que ahorita no tenemos que preocuparnos por eso. Entonces sigamos con la etiqueta de la F. Tenemos en este caso G. Tenemos auxiliar 5 más 1 nos da 6. Y aquí tenemos el mismo caso. Tenemos la etiqueta A,7 y la etiqueta G,6. Como vemos, pues esta la eliminamos, ¿no? Y a su vez, esta tampoco es necesario hacer nada todavía aquí, ya que en breve se eliminará. Y bueno, se preguntarán por qué no me voy para B. Pues porque si hacemos esto, pues es como si estuviéramos haciendo esto, ¿no? Estoy en A, voy a B, voy a G y me regreso a B. Pero pues eso nunca nos va a retornar un camino más corto, ¿verdad? Entonces, pues nunca hay que hacer eso. Ok. Ok, entonces agreguemos las etiquetas que tenemos aquí. Tenemos a G,6 y tenemos, bueno, lo voy a poner por dos, ¿no? Porque tenemos este de aquí y este de aquí y no me cabe. Ok, entonces lo que vamos a hacer a continuación es borrar ese por dos, ahora es por uno nada más, porque vamos con el siguiente etiqueta y bueno, ahora lo que vamos a almacenar es 6. Ok, entonces, bueno, pues checamos esta, la de la F. Entonces no podemos checar de F a G, no podemos checar de F a A, pero sí podemos checar de F a E. Entonces lo voy a poner por aquí y la etiqueta es la siguiente. Tenemos la etiqueta desde F y el peso es lo que tenemos en el auxiliar, que es 6, más el peso de la arista, que es 4. Entonces eso nos da un total de 10. Ok. Y bueno, son todas para F. Ahora podemos agregar esta última a la priority queue, ¿no? Y como es la más grande en cuestión de peso, pues va hasta el final, ¿no? Ok. Entonces ahora chequemos esta última, G6, que sería la de la C, ¿no? Entonces, pues nada más lo voy a borrar de la priority queue y vamos a empezar a analizarlo. Entonces lo que tenemos a continuación es que podemos checar de C a E y de C a D. Ok, entonces chequemos para este y creemos la etiqueta. En este caso tenemos que viene desde C y nos da un total de, pues el auxiliar es 6 más 1 es 7, ¿no? Esta es nuestra nueva etiqueta. Entonces, ahora chequemos la D. En este caso tenemos, bueno, lo voy a poner al ladito de este porque son etiquetas del mismo nodo. Entonces viene desde C y nos va a sumar 8, ¿verdad? Entonces tenemos 14. Pero pues la vamos a borrar, ¿no? Porque esta es menor. Ok, entonces lo que vamos a hacer es agregar esta a la priority queue. Ok, entonces pongamos S,7 en la priority queue. Y ahora lo que vamos a hacer, pues es borrarla, ¿no? Llega y la borramos luego, porque es el tope de la priority queue. Y bueno, guardamos a continuación el valor también, ¿no? Perdón. Ok, entonces el valor es 7. Y bueno, pues chequemos las que podemos obtener a partir de D, ¿no? Pues de D no podemos pasar a C, pero sí podemos pasar a la E. Entonces hagámoslo. Y tenemos la siguiente etiqueta. Tenemos que viene desde D. Y la suma es auxiliar, que es igual a 7 más 2 en este caso. Pues es 9, ¿no? Y como tenemos esa etiqueta F10, pues la borramos, ¿no? Ya no la tomamos en cuenta. Y entonces nada más ponemos, pues entre estas, ¿no? Chale, va a quedar feo. Mm, bueno, de hecho no importa, ya que estas las habíamos borrado anteriormente.
pero bueno, vamos a explicar por qué ya no sirven, ¿no? Entonces estamos en A,7 y era esta que habíamos borrado anteriormente, ¿no? Es esta. Pero ya la hemos borrado anteriormente porque nos llegó un camino mejor que es G,6. Entonces, ¿por qué no podemos dar a partir de ese? Porque ¿qué pasa si vamos a A? Nos da eh, A, F,14 y pues eso no es el camino mínimo, ¿verdad? Entonces, todos los caminos que se deriven de esta etiqueta siempre no nos va a dar un camino mínimo. Y eso es para todas estas, ¿no? Para esta y para esta. Entonces, pues ya de una las borramos, ¿no? Ya lo borro. Ok. Y pues ya, pues nada más nos quedaba esta, ¿no? La D,9. Entonces podemos aquí la etiqueta D,9 y tenemos el mismo caso, ¿no? Ahora, las siguientes etiquetas que tenemos para llegar a F, por ejemplo, sería de 4 más 9 y pues esa no es un camino mínimo, ¿verdad? Porque ya tenemos el mínimo que es de 6. Y es lo mismo para C, ya que en esa nos da un total de 17, pero ya tenemos el mínimo que es de 6 también. Ok, entonces pues nada más la borramos, ¿no? Y bueno, el algoritmo se detiene cuando nuestra priority queue está vacía. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. A partir de las etiquetas que sobrevivieron, como lo son esta, vamos a poner los valores en un vector de pesos. Por ejemplo, para el nodo A nos quedó un peso de 0, entonces vamos a poner el peso 0 aquí. Para B nos quedó 3, entonces ponemos 3 aquí. Para C nos quedó este 6, entonces voy a poner el 6 aquí. Para D nos tocó 7, entonces voy a poner el 7 aquí. Para E nos tocó este 9, entonces voy a poner el 9 aquí. Para F nos quedó 6 y para G nos quedó 5. ¿Ok? Y bueno, a final de cuentas eso sería todo el algoritmo de Dijkstra. Ahora, pues esto son todos los caminos mínimos desde A hasta los nodos B, G, C, D, E y F. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Que hable ahora, ok, para siempre. A ver qué nos dice Rodrigo. Por cierto, ¿quién está grabando? Ya valió. Ok. Entonces, ¿creen que puedan con un ejemplo ustedes? Voy a copiar otra vez el mismo ejemplo. A ver, dame un segundo. Dejen, consigo el ejemplo otra vez. Mm, ok, ok. Ahora ya me pueden ver otra vez. Entonces, a partir del mismo ejemplo, pues, ¿qué tal si tomamos el vector, el nodo de inicio, perdón, a este B? Entonces, B ahora es el inicio. Entonces, quedamos unos minutos para resolver este ejercicio. Tal vez 5 minutos para ver si se entendió qué hace el algoritmo de Dijkstra.
Ok, entonces empecemos. Bueno, primero tenemos que crear la etiqueta para B. Entonces, este no tiene nodo previo y lo tenemos que empezar en cero. Y pues no va a haber un peso menor a cero para este nodo, ¿verdad? Entonces ya podemos poner de una su peso aquí en el vector de pesos. Y pues tenemos que checar los nodos adyacentes, ¿verdad? Tenemos C, tenemos G y tenemos A. Entonces vamos a tener que crear las siguientes etiquetas. La primera es B,5. La segunda es B,2. Y la tercera es AB,3. Entonces, todo esto lo vamos a meter en la priority queue. Tenemos primero B,2. Luego tenemos B,3. Y al final tenemos B,5. Ok, entonces vamos a guardar en nuestra variable auxiliar el peso del tope de la priority queue. En este caso es 2. Y pues borramos la etiqueta, ¿no? Entonces lo siguiente que vamos a hacer es que a partir de esa etiqueta que borramos, pues vamos a expandirnos, ¿no? En este caso tenemos que expandirnos a F y a C. Entonces tenemos la siguiente etiqueta, que es DG, y tiene un peso de 3, porque sumamos 1 más lo que tengamos en el auxiliar, ¿no? Y para F lo que tenemos es que venimos desde G, y en este caso igual, sumamos 2 más 1, y pues es 3, ¿no? Pero como podemos ver aquí, la C tiene dos etiquetas, B,5 y G,3. Pero nos tenemos que quedar con la menor, entonces pues esto va ahí, ¿no? Ok. Entonces, ok, lo siguiente que vamos a hacer es agregar G3, ¿no? Porque tenemos dos G3. Entonces lo voy a poner aquí por 2 porque no me cabe. Ok, entonces después de esto borramos una. Entonces ya tenemos por 2. Y guardamos el valor que teníamos en el auxiliar. Ok, entonces a partir de este, pues, no sé, chequemos en F. Y bueno, la siguiente etiqueta sería para E, F, con un peso de 7. Ok, sería todo. Entonces esa, pues nada más la ponemos al final, ¿no? F,7. Ok. Em, entonces, no, tenemos DFA, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a generar la nueva etiqueta y esa es DF 3 más el peso de la lista, ¿no? En este caso 7, entonces eso es 10. Pero como tenemos dos etiquetas para A, B,3 y F,10, vamos a borrar la del peso mayor, ¿no? Entonces esta, y ni siquiera la metemos a la priority queue. ¿Ok? Entonces el siguiente paso es, ok, eliminar el siguiente tope de la priority queue y guardarlo en el auxiliar, ¿no? Pero es el mismo valor. Entonces, ese es el DC. Entonces, a partir de ese nos vamos a expandir a los adyacentes. Entonces, en este caso tenemos la etiqueta para D de C, 4. Y tenemos la etiqueta para E, que es de C,
coma 11. Pero como esta es mayor que f,7, pues la quitamos, ¿no? Ni siquiera la metemos a la priority queue. Ok, entonces lo que vamos a hacer es meter este c,4 a la priority queue. Y bueno, va más o menos aquí. No lo voy a poner porque me va a complicar. Va aquí. Ok, entonces ahora el siguiente paso pues, es borrar otra vez el tope de la priority queue. Y vamos a guardar el valor. Era 3, ¿no? Sí, no era 3. Ok. Entonces lo dejamos igualito. ¿Y cuál era ese? De hecho creo que ya lo había borrado, ¿no? Porque era este el que habíamos ocupado. Simón, entonces ahora sí podemos agregar normalmente el C,4. Ahora borramos C,4 y ponemos en nuestra variable auxiliar lo que teníamos, ¿no? Que era el 4. Entonces quitamos esto y ponemos el 4. Y ahora nos tenemos que expandir con D, ¿no? Entonces, con D lo que tenemos es esta siguiente etiqueta. Tenemos para de D y es 6, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es eliminar esta, ¿no? Y vamos a agregar esta a la priority queue. Ok, pero el siguiente elemento es este. Entonces, vamos a ver B,5 antes de agregar el D,6, porque si no va a ser un desmadre. Entonces, B,5, ¿dónde está? Era este, ¿no? El que borramos anteriormente. Este. Entonces eso significa que pues ya no es viable usarlo, ¿no? Entonces nada más lo borramos sin más. Lo quitamos. Y ahora sí podemos agregar sin problema D,6. Entonces ponemos D,6 aquí. Y ya, ¿no? Podemos seguir con el procedimiento. Lo volvemos a quitar. Y ponemos 6, ¿no? Aquí, en nuestra variable auxiliar. Tenemos 6. Y ahora lo que vamos a hacer es expandirnos, ¿no? Podemos expandirnos a C, pero eso no es buena opción, porque nuestro camino más corto es actualmente 3. Pero si le agregamos 8 al 6, pues nos da 14 y pues ojalá, ¿verdad? Entonces lo único que podemos hacer es irnos contra la F. Y contra la F, en este caso, pues tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos 6 más 4 es igual a 10, pero F ya tiene su 3, ¿no? Entonces, pues ya no podemos hacer nada aquí. Solo nos queda ver F,7, pero eso lo borramos porque nos quedó una etiqueta mejor que era D,6. Entonces lo único que tenemos que hacer es eliminar eh, esta etiqueta de la priority queue. Y ahora pues vamos a poner los pesos, ¿no? Entonces para A nos quedó un peso final de 3. Entonces voy a poner 3 aquí. Para C nos tocó una etiqueta con peso igual a 3. Entonces voy a poner 3. Para D nos quedó 4. Pongo el 4 aquí. Para E nos quedó 6. Entonces pongo el 6 aquí. F nos quedó 3. Este 3. Entonces pongo el 3 aquí. Y para G nos quedó solamente 2. Entonces, ¿tienen alguna duda con este ejemplo? Caray. No, si te quedó bien diferente, compa. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Todo bien. Cámara, pues. Entonces, ¿cómo se les ocurre que podríamos hacer esto en un código? Vamos a escribir un pseudocódigo. Caray, ¿cómo yo escribo texto? ¿Dónde viene lo de texto, compas? La neta no sé, no le sé esto.
Aquí está. Escribir. Ok. Entonces, ¿quién podría decirme cómo empezar el algoritmo? Metemos el nodo raíz a la priority queue. Pero, ¿de dónde sacamos ese nodo raíz? Entonces, primero lo que tenemos que hacer es obtener nuestra matriz de adyacencia, nuestra lista de adyacencia, ¿no? Va. En este caso, pues vamos a hacerlo con una lista de adyacencias, ¿está bien? ¿Está bien? Entonces, pues el primer paso es crear y llenar la lista de adyacencia. Ok, entonces el segundo paso, ¿cuál creen que sería? Adyacentes. Bueno, pues primero bueno, después de esto lo que tendríamos que hacer es iniciar la priority queue, ¿no? Crear la priority queue. La priority queue tipo min heap. Bueno, lo voy a poner entre paréntesis. Min heap. Ok. Entonces nuestro tercer paso pues sería que crear el vector de pesos, ¿no? Ok. El cuarto paso sería agregar a la priority queue. Agregar a la priority queue el nodo fuente, ¿no? El nodo donde empezamos a contar. En este caso lo estaremos agregando. Bueno, recordemos que la priority queue es de pares, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es que primero vamos a poner el peso y lo que vamos a hacer a continuación es poner, si no me equivoco, es el nodo fuente. Lo voy a poner nodo fuente. Nodo fuente. Ok. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es que el vector de pesos vamos a modificarlo como sigue. Entonces supongamos que el vector se llama P. Entonces para el nodo fuente vamos a empezar en 0. ¿Sí se entiende por qué? Pues porque el camino más corto del nodo fuente al nodo fuente pues es 0, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer a continuación es que mientras la priority queue no esté vacía, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Entonces tenemos 6, bueno, tenemos A. Entonces lo que vamos a hacer es almacenar, perdón, almacenar el nodo del tope de la priority queue. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es eliminar el tope de la priority queue y entonces vamos a visitar todos los nodos adyacentes. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer es, vamos a almacenar para todos los nodos que sean adyacentes, por ejemplo en la variable u, el nodo al que estamos haciendo referencia, entonces es el nodo actual. Y entonces vamos a guardar en la variable peso, el peso de ese nodo, ¿no? Peso del nodo actual.
Ok, entonces posteriormente a esto vamos a preguntar si el, perdón, si el peso actual del nodo actual es mayor al peso del nodo B más el peso del nodo actual. Bueno, se me olvidó recalcar que el tope de la pila lo llamaremos B, ¿ok? Entonces lo voy a poner entre paréntesis aquí. Entonces lo que vamos a hacer, si el nodo de, perdón, si el peso del nodo actual es mayor que el peso del nodo que era el tope de la priority queue más el peso, bueno, si es mayor, vamos a modificar en el vector de pesos lo siguiente. Entonces, el nuevo peso del nodo actual en nuestro vector de pesos va a ser la suma de estos dos pesos, ¿ok? Ok. Ok. Entonces, eso sería todo. Bueno, adicionalmente, tenemos que agregar a la priority queue el siguiente par. Entonces, agregamos el par del peso. Entonces ponemos el peso de U y ponemos el nodo actual. Ok. Y entonces eso lo haremos hasta que la priority queue no esté vacía. Y finalmente, pues, imprimir resultados, ¿no? Bueno, ¿tienen alguna duda hasta aquí? ¿O por qué el de este algoritmo? ¿O todo bien? Ok, entonces denme un minuto para arreglar todo para poder codificar esto, ¿va? Va, entonces voy a dejar de compartir un segundo. ¿Pueden ver el VS Code? Va. Ok, ok, entonces empezamos con el algoritmo. Pues primeramente tenemos que hacer lo de default, ¿no? Agregar la librería. Entonces pues agregamos la normalita, ¿no? Entonces se incluye bits, stdc, más, punto h, ¿no? Si era punto h, ya no me acuerdo. Using space std. Ok, entonces empecemos. Tenemos nuestra función principal. Y lo que vamos a hacer a continuación es que tenemos esta variable v, y en esta variable v lo que vamos a hacer es preguntar pues cuántos nodos existen, ¿no? Entonces, pues a continuación voy a declarar el nodo A, el nodo B y el peso, ¿no? Y además, pues tenemos que crear la lista. Y la lista la vamos a crear tal que sí. Vamos a necesitar eh, una lista de pares. Entonces, para hacerlo tenemos esta instrucción. Va a ser una lista de dos enteros. Entonces hay que llamarla distance list. Y pues va a ser un arreglo de esas cosas, ¿no? Y va a ser de tamaño v. Ok. Entonces lo que vamos a hacer a continuación pues es llenar la lista, ¿no? Entonces para hacer eso pues tenemos que solicitar también cuántas cuántos aristas tenemos, ¿no? Entonces también vamos a pedir las aristas. Ok, entonces vamos a empezar a pedir esas cosas, o vamos a pedir las configuraciones, ¿ok? Entonces lo que vamos a pedir sería A, que sería el nodo donde empezamos, y B, que sería el nodo donde llegamos, y el peso, ¿no? Por hacer ese recorrido. Y bueno, adicionalmente vamos a agregar en nuestra lista de adyacencia
Para A, vamos a crear, entonces vamos a ponerle punto .push y vamos a crear un par, ¿no? Entonces con la función makePair vamos a poner como primer elemento AB y como segundo elemento el peso, ¿no? Y vamos a hacer lo mismo, pero para B. Entonces, para la lista de esencia de B, vamos a tener que ingresar a A y al mismo peso. ¿Todo bien hasta aquí? Ok. Entonces, pues faltaría pues llamar a la función Dijkstra, ¿no? Entonces voy a poner aquí la función Dijkstra y lo que le vamos a mandar, pues primeramente sería la cantidad de vértices, nuestra lista de esencia y ¿qué más? Se me está olvidando algo. Sí, el objetivo, ¿no? Pero eso también lo tenemos que preguntar. Entonces, fuente, ¿no? Perdón, el nodo fuente. Entonces lo que vamos a hacer es preguntar por el nodo fuente. O el nodo desde donde vamos a empezar a formar los caminos. Y bueno, pues ya ponemos aquí nodo fuente, ¿ok? Y finalmente retornamos 0. Ok. Ok. Bueno, adicionalmente, lo que vamos a hacer es justo aquí la función de Dijkstra, ¿no? Entonces, creamos aquí Dijkstra y que le mandamos como parámetro, le mandamos el número de vértices o el número de nodos, le mandamos una lista de adyacencia, entonces voy a pegarla nada más y ya, ¿no? Ok, entonces lo siguiente que vamos a pedir es la fuente, ¿no? Source. Ok, entonces empecemos. A ver, déjenme ver cuál era el siguiente paso. Ok, era crear la periodic queue de tipo minhead. Ok, entonces para hacer eso, si no me equivoco, tenemos que tener aquí la priority queue. Priority queue. Y lo tenemos que hacer tipo pares. Tipo pares. Y creo que la sintaxis correcta para crear un tipo minheap es con este siguiente parámetro. El vector de nuestro parámetro normal, que es un par. Ok, y adicionalmente tenemos que agregar el siguiente parámetro, greater, y era de pares también. Pair de enteros. Ok, creo que era todo. Entonces hay que llamarla predict. Ok, entonces adicionalmente creo que tenemos que formar el vector de pesos. Entonces eso sería un vector de enteros y pues hay que llamar los pesos, ¿no? Y bueno, esto va a ser de tamaño B porque tenemos B vértices. Ok, entonces algo que se me olvidó mencionar es que necesitamos un vector para almacenar la distancia actual o el peso actual. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es que con ayuda de otro, ¿qué puede ser? Em, otro, otro array, por ejemplo. Déjenme ver. Porque hay algunas complicaciones y ocupamos unas cosas y otras no. Mm, mm, mm. Ok, ya. Sí, creo que está bien crear uno normal. Entonces, perdón, entonces podemos ocupar el mismo vector de pesos y solo lo vamos a iniciar en inmax. Lo hacemos así porque vamos a llenar toda esa matriz de tamaño B con puro entero, el valor máximo de entero en más, ¿no? Y esto es por el condicional que teníamos en nuestro algoritmo. Si el peso actual
es mayor a ese, significa que tenemos un camino más corto. ¿Ok? Entonces, adicionalmente lo que vamos a hacer es que vamos a ingresar a nuestra priority queue el primer, eh, el primer nodo, que sería con esta función, creamos un par y el primer parámetro sería el peso. Y como ese es el nodo fuente, el peso es 0 y pues tenemos que agregar el nodo fuente, ¿no? Ok, entonces eso sería todo. Y bueno, como mencionaba, de acuerdo a nuestro algoritmo, vamos a poner nuestro vector de pesos para el nodo fuente igual a 0, porque no existe un camino para ese menor a 0, porque es el mismo nodo. Ok, entonces seguimos con el siguiente paso de nuestro algoritmo, y es que mientras nuestra PDQ sea diferente de empty, pues vamos a hacer el siguiente procedimiento. Entonces lo que vamos a hacer es salvar en v el tope de la priority queue. En este caso solo nos interesa el segundo elemento que hace referencia al nodo. Creo que eso es suficiente. Ok. Entonces, lo que hemos dicho a continuación es que vamos a eliminar ese nodo, ¿no? Porque no nos interesa. Mm, mm, ok, entonces lo que vamos a hacer a continuación. Estaremos almacenando lo que tengamos en el segundo elemento. Y eso hace referencia al peso. ¿Ok? ¿Qué pasa? Va, va, va. Va, va. Entonces, nos restaba preguntar aquí si en nuestro vector de pesos el nodo actual, U, es mayor a pesos del nodo que estaba en el tope de la priority queue más el peso del nodo actual. Si eso es cierto, lo que vamos a hacer es actualizar el peso de U, y eso va a ser igual a la suma de el peso del tope de la priority queue más el peso del nodo actual. Y adicionalmente, pues vamos a agregar ese nuevo nodo a la priority queue. Entonces, dejen modificar esto. Solo sería aquí el peso de U. Y aquí entraría solo U. Ok. Y ya, bueno, sería todo por este algoritmo. Solo nos restaría imprimir los pesos, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es con este for, que viene desde 0, y lo vamos a hacer b veces en pasos de 1. Entonces solo vamos a imprimir el nodo. Entonces hay que darle un poquito más de formato. Entonces tenemos el nodo. Voy a poner un espacio. Y además tenemos el peso. Perdón, hay que poner aquí peso. Y nos da como resultado lo que teníamos en pesos en el índice I, ¿no? Y creo que será todo. Hay que compilarlo, a ver qué pasa. Probablemente tengo algunos errores. A ver, denme unos segundos. Creo que tengo un bug aquí. A ver. Sí pueden... perdón. Ahora sí pueden ver. Creo que no veían... creo que no veían el compilador.
Entonces hay que compilarlo, a ver qué tantos errores nos sale. Ok, ¿qué dice? Has a member push. Ok. Ah, qué tonto. Aquí no va con entero. Y no me acuerdo si era push esta. A ver, denme un segundo. Oh, ya. Ya es que tiene que ser pushback porque es un vector. Va. Entonces, nada más es modificar esto. Nada más vamos a ponerle aquí pushback. Y vamos a ponerle aquí pushback. Ok, entonces vamos a compilarlo otra vez. Y ya quedó. Ok, entonces pues hay que ejecutarlo. Hay que irnos al ejemplo que tenemos aquí. Ay, caray. Voy a borrar todo. No me deja. Entonces voy a mover esto para acá. Para que no estorbe tanto. Ok. Entonces lo que vamos a hacer primero que solicitábamos era el número de vértices. ¿Cuántos vértices tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces pongo el 7. Y que lo siguiente que nos preguntaba era ¿cuántas aristas? ¿Cuántas aristas tenemos? Tenemos 3, 4, 5, 6, 10. Ok, entonces pues nada más pongo el 10. Y pues ahora sí nos pide ingresar cada una de las aristas, ¿no? Entonces, ¿cuáles tenemos? Tenemos la de A a B. En este caso voy a manejarlos como si fueran enteros. Entonces el A es 0 y el B es 1, ¿ok? Entonces vamos de 0 a 1 y nos cuesta 3. Entonces, de B, que es 1, vamos a C, que es 2, y eso nos cuesta 5. Entonces, de C, que es 2, vamos a D, que es 3, y eso nos cuesta 1. Entonces, vamos de D, que es 3, a E, que es 4, y eso nos cuesta 2. Vamos de E, que es 4, a F, que es 5, y eso nos cuesta 4. Vamos de F, que es 5, a G, que es 6, y eso nos cuesta 1. ¿Y cuál me falta? Me falta de C a E. C es 2 y E es 4, ¿verdad? Y eso nos cuesta 8. Entonces nos falta de B a G, y eso es de 1 a 6. De 1 a 6 y nos cuesta 2. Y nos falta de A a F. AF es de 0 a 6 y eso nos cuesta 7. Y por último tenemos de G a C. C es 2 y G es 6. Entonces vamos de 2 a 6 y nos cuesta 1. Y a ver qué nos sale. Acá nos falta otra. Nos falta el nodo fuente, ¿verdad? ¿Cuál ponemos? En este ejemplo pusimos el B, ¿no? Entonces lo que vamos a poner en la siguiente es el B nada más. Y B es el 1. Ok, caray. Nos faltó darle saltos de línea, ¿verdad? Pero no importa. Bueno, hay que ponérselos para ver la respuesta mejor. Entonces, solo voy a poner aquí un salto de línea. Ok, entonces, compilemos otra vez. Ejecutemos. Y voy a pegar nada más todo este código. Perdón, el ejemplo. Ok, y ahí nos da el total y comparemos. A ver, tenemos que para A es 3, está correcto. Para 1, que es B, es 0, está correcto. Para C, que es 2, es 3, está correcto. Para D, que es 3, es 4 y está correcto. Para E, que es 4, es 6 y está correcto. Para F, que es 5, es 3 y está correcto. Y para el 6, que es G, es 2 y está correcto.
Ok, entonces chequemos el que teníamos anteriormente, ¿no? Que era este mero. Sería nada más con el mismo ejemplo, solo que no pegaríamos el nodo fuente. En este caso sería el cero. Entonces vamos a comparar. Ahora tenemos que la A es igual a cero, está bien. B igual a 3, está bien. C es igual a 6 y está bien. El D es igual a 7 y está bien. El E es igual a 9 y está bien. El F es igual a 6 y está bien. Y el 6 es igual a 5 y está bien. Ok, entonces, con esto código sí funca, ¿no? Entonces, no sé si les queda alguna duda de este algoritmo. Bueno, faltaría agregar que la complejidad de este, en términos de tiempo, es igual a O de n por log de k. ¿Sí ven por qué? No. Ok, pues es por la lista de adyacencia. Como vimos anteriormente en el tema de DFS y BFS, la lista de adyacencia tiene esta complejidad, pero si usamos, por ejemplo, matriz de adyacencia, sería n cuadrada. Y bueno, pues eso sería todo. Bueno, acabo de recalcar que n es el número de nodos. Ok, perdón, aquí es n también. Ok.